Amado Dios, te alabamos y bendecimos en esta tarde, Señor. Queremos que tu nombre reciba la gloria, que podamos, Señor, deleitarnos en ti, en tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y que sea un tiempo provechoso de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice el párrafo 8 del capítulo 1 de la Confesión: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal manera que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originalmente no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros idiomas, y Dios quiere y creo que es la voluntad de Dios, justamente que tengamos la Biblia en nuestros idiomas. Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Nosotros vemos desde el Génesis, desde el principio, cuando Dios comienza a revelarse al hombre, que Dios quería que Adán pudiera entender lo que él le decía. Por eso que Dios le hablaba en una lengua en que Adán pudiera entenderlo. Y así a todos los hombres, a través de la historia bíblica, de la revelación bíblica. Y Dios también quiere que nosotros podamos entender su palabra. Y sabemos que tenemos la Biblia en español hoy, pero la Biblia no se escribió en español. Originalmente la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento en hebreo, y partes pequeñas, porciones muy pequeñas en arameo, que fueron porciones del libro de Esdras y una porción pequeña del libro de Daniel. Quizás algunos dicen otra de Jeremías, pero muy pequeño. El idioma principal fue el hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Por un tema histórico, ¿cierto? Por la conquista de los griegos en el periodo intertestamentario, y ellos lo que hicieron es imponer su cultura en aquel entonces. Entonces, el Nuevo Testamento por eso se escribe en griego. Esos son los idiomas originales. Cuando las Biblias son traducidas, normalmente todas las traducciones serias lo que hacen es poner personas que son expertos en los idiomas originales para traducir la Biblia desde los idiomas originales. No es que desde el inglés o desde el español traducen a otros idiomas, sino que tienen que ser traducidas desde las lenguas en las cuales fueron escritas, las cuales Dios inspiró, que son el hebreo y el griego. La primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, o de parte de la Biblia, lo que se conoce como la Septuaginta, que se tradujo en el periodo intertestamentario, cuando todavía no se escribía en el Nuevo Testamento, y fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Fue una petición de Alejandro, no recuerdo si Alejandro de Ptolomeo, de un hombre llamado Ptolomeo, que fue posterior a Magno, y pidió a 70 hombres que tradujeran la Biblia al griego. Entonces se dicen muchos estudiosos, comentaristas, historiadores, que fue la versión que usaron los discípulos cuando se citan en el Nuevo Testamento, cuando se cita en el Antiguo Testamento. Eso aprobaría, ¿cierto?, de parte del Señor, de parte de los escritores bíblicos, las traducciones. Tenemos otras que fueron importantes también en la historia, como la Vulgata Latina, que fue la traducción de la Biblia al latín, que la hizo Jerónimo cerca del año 400, por ahí después de Cristo. Pero sabemos que Dios inspiró los manuscritos originales, son los inspirados, y nosotros creemos que Dios, a través de la historia, ha preservado su palabra. La ha preservado para que nosotros pudiésemos tenerla hoy día. ¿Por qué digo que los manuscritos originales son los inspirados? Porque algunos piensan que las traducciones son inspiradas. Algunos dicen, no, solamente yo uso la Reina Valera, o hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, que es los King James Only, que solamente usan la
King James, porque dicen que es la palabra de Dios inspirada, que todas las otras traducciones están manipuladas. Eso es un error, porque nosotros sabemos que lo que tenemos son traducciones, y las traducciones siempre pueden mejorar. El idioma cambia, nuestro idioma es un idioma que cambia. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído la versión 1909, que no es tan antigua, de la Reina Valera, y ustedes se dan cuenta que ahí aparece, por ejemplo, la palabra salvación como salud. Todos los versos que en Romanos, por ejemplo, hablan de salvación, en la Reina Valera del 1909 dice salud. Hay muchas otras palabras que ya no tienen el significado que antes tenían. Porque antes, incluso en himnos antiguos, se menciona mucho la palabra salud como salvación, porque eso significaba. Pero hoy, no, sabemos que para nosotros tiene otro significado. Entonces es una palabra que está en desuso o más bien tiene otro significado hoy día y que no puede traducirse de esa forma. Entonces las traducciones van cambiando. Si dijéramos, las traducciones son inspiradas, una traducción debería mantenerse por siempre y no podríamos usar otras traducciones. Entonces, tenemos traducciones fieles de las copias originales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha preservado su palabra. En la historia siempre se ha tratado de encontrar alguna corrupción a la palabra de Dios, pero sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre, las palabras de Dios no pasarán, y Dios se ha encargado de preservar su palabra. Es por eso que podemos predicarla hoy y decir con toda certeza, con toda seguridad, que tenemos fielmente en nuestras manos la palabra de Dios. Entonces, dice la confesión, lo que nos menciona es que hay cosas que nosotros a veces tendremos dudas, diferencias. Nosotros sabemos que dentro del mundo evangélico hay posturas, ¿cierto? Hay diferentes denominaciones, justamente porque hay posiciones distintas respecto a ciertos temas. Y hay temas que son no tan claros en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la claridad de la Biblia, hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, nosotros hablamos de que la Biblia es clara en lo fundamental. Todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre, la Biblia es clara. Tan claro es el Evangelio que un niño puede entenderlo. Pero también hay otras porciones de la Escritura que no son tan claras, que son más difíciles de entender, y nosotros lo sabemos porque al leer a veces no entendemos ciertas cosas y necesitamos investigar un poco más para poder tener mayor claridad de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no todas las cosas son tan claras. Y cuando no son tan claras, nosotros podemos acudir a los manuscritos originales, podemos acudir al griego, al hebreo, y a veces incluso sin saber mucho. Porque hoy hay herramientas, hay diccionarios, ¿cierto?, que nos ayudan a poder consultar nosotros un poco más los idiomas originales. En una clase que tengo allá en la iglesia, yo les decía a los hermanos, tomando un ejemplo de las palabras del griego, yo creo que lo mencioné aquí en estas clases también, acerca del término inspiración. ¿Recuerdan cuando hablamos de 2 Timoteo que dice toda la escritura es inspirada por Dios? Y luego mencionamos el pasaje de 2 de Pedro 1, donde dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En nuestro idioma usa la palabra inspiración en los dos textos, pero en el griego son dos palabras distintas, que son sinónimos, pero sí son distintas. En Timoteo usa la palabra theoneustos, que significa que fue exhalada por Dios. La palabra de Dios. La Biblia fue soplada por el Señor. Eso quiere decir, pero en segunda de Pedro usa un término que quiere decir que Dios guió a esos hombres, como si Dios los tomara, ¿cierto?, y escribiera por ellos. Entonces son dos palabras distintas, pero en el español se traducen como inspiración, porque no hay otra palabra mejor, ¿cierto?, que describa lo que Dios hizo con esos hombres al usarlos y al traer su palabra. Pero si consultamos el griego, entonces nos vamos a entender un poquito más. Por ejemplo, la palabra amor también en griego, para nosotros es amor, se traduce así. Pero en griego hay diferentes palabras para describir el amor. Está ágape, está fileo, ¿cierto?, y otras palabras en griego que no están también en la Biblia, para describir otro tipo de amor. Entonces hay palabras distintas, porque el griego en un sentido es un idioma un poco más rico en terminología. Entonces, hermanos, cuando hay controversias en cuanto a la palabra de Dios, nosotros debemos acudir a los idiomas originales y ver qué quiso decir el autor original en el idioma original cuando escribió ese texto. Y eso
nos debe llevar a nosotros, el conocer más a Dios, el conocer más su palabra, debe llevarnos a una mayor adoración a Dios. Dice la Escritura en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero la palabra de Dios, la palabra de Cristo, debe morar en abundancia en nosotros. Debemos ser hombres de este libro, mujeres de este libro, una iglesia que ame este libro, que lo estudie, que lo profundice, pero recuerden, no como un fin en sí mismo, no con el fin de conocer simplemente más de la Biblia, sino con el fin de conocer más a Dios. Ese es nuestro propósito cuando estudiamos las Escrituras. Y podemos tener diferentes versiones. Nosotros los que predicamos, cuando tomamos un texto, lo revisamos en diferentes versiones, para aclarar más las ideas, para ver las traducciones, cómo lo tradujo un diferente traductor y nos ayuda a aclarar un poco más las ideas. Entonces, es bueno también tener diferentes versiones. Ahora, Dios, a través de la historia, preservó los textos originales. Nosotros no tenemos los textos lo que son originales, los cuales escribió el autor. Se llaman autógrafos. Autógrafos se le llama a los textos que escribió Moisés, a los textos que escribieron los apóstoles en el primer siglo. Esos textos no están porque por el tiempo, ¿cierto?, se deterioraron, se perdieron. Pero lo que tenemos nosotros son copias, y copias fieles de esos textos originales. De hecho, hay más de 5.000 copias de los manuscritos bíblicos. Y que si usted las junta, hace una crítica textual, usted revisa esos textos, usted va a encontrar con la palabra de Dios prácticamente completa, sin diferencias, esos manuscritos prácticamente. Y que concuerdan entre sí. Y manuscritos de diferentes siglos, los manuscritos más antiguos que se han encontrado son del siglo II. Imagínense, hay manuscritos del siglo II, del siglo X, y concuerdan entre sí. 800 años de diferencia entre los manuscritos y concuerdan entre sí. Y más de 5.000 copias. Entonces podemos decir con toda certeza que Dios ha preservado su palabra. Si usted busca cualquier escrito antiguo, cualquier libro antiguo, usted no va a encontrar más de 2 o 3 copias de los textos originales. Incluso muchos de ellos con diferencias. Y la Biblia es maravillosa en ese sentido porque podemos ver la mano de Dios preservando su palabra al saber que la Biblia se escribió en 3 continentes distintos, Europa, Asia y África, en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores. O sea, si hacemos algo humano así, si nos ponemos de acuerdo para escribir, no sé, en los próximos 100 años, 66 libros, y buscamos a más de 40 personas para que escriban estos temas que nosotros queremos hablar, hermano, cuando juntemos, después de 100 años, o la siguiente generación junte esos manuscritos, va a haber mucha diferencia. Estoy seguro de eso. Pero en la Biblia, en 1500 años, no hay contradicción, no hay diferencia, y aún en los manuscritos que encontramos no hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios ha preservado su palabra. Podemos ver la mano de Dios preservando. Podemos ver el cuidado providencial de Dios. A pesar de que la escribieron hombres, a pesar de que participaron hombres, Dios es el autor original de su palabra. Entonces usted puede entrar ahí a estudiar más acerca de la preservación, más acerca de las traducciones. Es un tema muy profundo, hay familias de textos, ahí los códices tienen nombre, incluso hay manuscritos más antiguos que otros, y hay acceso incluso en internet a esos manuscritos, obviamente en el idioma original. Entonces Dios a través de la historia ha guardado su palabra. Tenemos toda la certeza de que tenemos en nuestra mano la palabra de Dios. Entonces la Biblia, en su composición y en su historia, es milagrosa. Es milagroso. Cómo Dios ha hecho todo, cómo Dios inspiró a sus hombres, cómo Dios escribió su palabra y después cómo Dios la ha preservado por más de 2000 años en el Nuevo Testamento y por más de 3500 años en el Antiguo Testamento. Entonces Dios, hermanos, ha obrado y ha traído su palabra. Ahora, esta palabra, que fue escrita en hebreo y en griego, es necesario que se traduzca. Dice la confesión en el párrafo 8, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios,
que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Hermano, traducir las Escrituras es algo desgastante, es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, se necesita mucho dinero también para las publicaciones de las Biblias, para las impresiones de las Biblias, y en la antigüedad costaba muchísimo más. Cuando no existía la imprenta, aparte tenían que hacerlo de manera clandestina, porque estaba prohibido. Entonces imagínense, uno dice, nosotros pensamos en la iglesia y en diferentes iglesias, y cada iglesia tiene cientos de copias de la Biblia. Usted quizás tiene 3 o 4 o más copias de la Biblia en casa. Yo tengo muchísimas en mi casa también. Pero pensar que los cristianos por mucho tiempo, por lo menos más o menos 1000 años, no pudieron tener las Escrituras completas, hermano. No pudieron tener el privilegio que nosotros tenemos, y deseando leerlas, deseando conocerlas, si no solamente la gente más adinerada podía tener las Escrituras. En los monasterios había una Biblia amarrada con una cadena para que nadie la sacara. Y en latín, sin traducción. Entonces, todos estos estudiosos, eruditos, los monjes, debían aprender los idiomas originales, griego, hebreo y latín, para poder leer la palabra de Dios. Imagínense, no tener acceso a la palabra de Dios. Eso trajo oscuridad en el mundo. Por eso la Edad Media se le llama el periodo del oscurantismo. Entonces, junto con el Renacimiento, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que causa todo eso? La Reforma Protestante. Después de las tinieblas, la luz. Entonces, muchos creyentes lo que hacían era memorizarse versículos y compartirlos, escribirlos, pequeñas porciones de la Biblia y compartirlas. Incluso, más aún, ni siquiera estaba la división de capítulos y versículos como las tenemos nosotros hoy día. Después del año 1200, es cuando, aunque tempranamente se hicieron divisiones de la Biblia, por ahí cerca del año 1200 a 1500 fueron cuando se dividió la Biblia como nosotros la tenemos en capítulos y versículos. Antes era un solo libro, imagínense, más difícil aún. No podían decir los hermanos, vamos a Juan capítulo 5. No, tenían que abrir las Escrituras de una porción y leerlo. Hombres como Lombardo, Wycliffe, Lutero, Casero de Reina, William Tyndale, fueron traductores de la palabra de Dios. Tyndale, por ejemplo, veía cómo el pueblo ignoraba la palabra de Dios. Y lo que hizo es tratar de traducir el Nuevo Testamento en medio de oposición, en medio de problemas, en medio de huidas, de traición. De hecho, Casero de Reina terminó yéndose a Suiza, a la Suiza de Calvino, para ser protegido y traducir la palabra de Dios. Pero en 1535, por ejemplo, a Tyndale lo llevaron a la cárcel, y él ahí, desde la cárcel, siguió predicando la palabra de Dios, pero finalmente el año siguiente, en 1536, fue quemado en la hoguera por traducir la palabra de Dios. Pero después fue el mismo rey, ¿cierto? ¿Y cuál fue la oración de Tyndale antes de morir? Que Dios abriera los ojos del rey de Inglaterra. Y bueno, fue el mismo rey, posteriormente a eso, que autorizó a usar los escritos de Tyndale para la traducción de la Biblia en inglés. Para traducir en 1611. De hecho, la traducción al inglés fue posterior a la traducción en castellano. La traducción al castellano fue, si no mal recuerdo, por ahí 1556, quizás la Biblia del Oso. Y la Biblia en inglés, la King James, es de 1611. Y se usaron los manuscritos o los escritos de Tyndale, el trabajo de Tyndale, para traducir la Biblia. Entonces la Biblia se escribió en idiomas originales hebreo, griego y arameo, pero es la voluntad de Dios que sea traducida a nuestros idiomas, porque Dios quiere comunicarse claramente con su pueblo, en un lenguaje que el pueblo pueda entender, que el pueblo de Dios pueda entender. ¿De qué le servía al hombre ir a una misa
escuchar el latín, la homilía, la predicación, y luego repetir palabras que ni siquiera entienden. La centralidad del culto romano estaba en la Eucaristía y no en la palabra, no en el púlpito. Por eso la iglesia perdió fuerza, por eso había oscuridad en los tiempos anteriores a la Reforma protestante. Entonces, cuando el pueblo, y note eso pasa hasta hoy día, cuando el pueblo de Dios, o cuando el pueblo, más bien la gente, no necesariamente el pueblo de Dios, no entiende las Escrituras, no las conoce, entonces es fácilmente manipulado. ¿Qué pasa cuando uno no conoce la palabra de Dios, no conoce la Biblia? Fácilmente te pueden manipular. Fácilmente. Si usted me habla de algún tema que yo desconozco, usted puede decirme cualquier cosa y yo no voy a decir, debe saber, porque habla con seguridad, pero yo desconozco ese tema. Entonces, cuando ignoramos también la palabra de Dios, somos fácilmente manipulados. Hermano, lamentablemente mucha gente es manipulada porque de las iglesias se ha sacado el púlpito y se ha puesto otras cosas. Se ha sacado la Biblia y se ha puesto otras cosas. Entonces, cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios tuvo acceso a la palabra de Dios, entonces pudo analizar que las cosas que se estaban enseñando, o que estaba diciendo la Iglesia Católica Romana, que era la religión predominante, estaban mal, estaban equivocadas. Entonces se dieron cuenta, y eso fue lo que causó la reforma. Bueno, el principio material de la reforma, de por qué se produjo la reforma, es la sola escritura, es volver a las escrituras. La escritura es la autoridad máxima, no la iglesia, no el papa, no el magisterio de la iglesia, sino la palabra de Dios es la autoridad final, a la cual nosotros debemos acudir. Y de la palabra de Dios nacen todas las otras solas de la reforma, la sola fide, la sola gratia, la solus Christus y soli Deo gloria. O sea, en la escritura nosotros vemos que la salvación es solamente por Cristo, es por gracia y es por medio de la fe. Y ese fue el principio formal de la reforma, la sola fide, la justificación solamente por la fe. El hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre no es justificado por las indulgencias, por comprar indulgencias. Usted no se va a salvar del purgatorio, no se va a restar años de condenación o en ese lugar intermedio, sino que el hombre puede ser salvo solamente por la fe en Jesucristo. Y eso, hermano, cambió el mundo, porque se desenterraron las doctrinas bíblicas. La palabra comenzó a traer luz nuevamente al mundo. Luz al mundo. Entonces la gente ahora podía entender las escrituras. Ahora la Biblia estaba siendo traducida en las lenguas comunes. Entonces nosotros también debemos entender las escrituras, debemos conocer las escrituras. No podemos citar o hablar de algo que no conocemos, hermanos. Debemos interiorizarnos en la palabra de Dios. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos Biblias traducidas, pero debemos también aprovecharlas y leerlas. No son un adorno en casa, las Biblias, hermanos. Es la palabra de Dios, debemos leerla y obedecerla. Entonces es un milagro de Dios, es una obra de Dios que nos haya regalado su palabra en nuestros idiomas y que nosotros podamos entender las Escrituras. Vamos a la segunda de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer el párrafo 9 y 10 de la confesión para terminar el día de hoy el capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra de Dios, suficiente. Cuando hablamos de la suficiencia en la Biblia, leímos este versículo, que no necesitamos nada fuera de las Escrituras para nosotros poder madurar en nuestra fe, para nosotros conocer lo que necesitamos acerca de la salvación, del Evangelio. La Biblia es suficiente, es la que se encarga de nuestra alma.
y debemos interpretarla. La Biblia necesita una interpretación. Y esa interpretación debe nacer de la Biblia misma, de la Escritura misma, de los principios que ella nos da para interpretarla. Párrafo 9 y 10 de la Confesión del capítulo 1. Dice, la regla infalible de interpretación de las Escrituras las constituyen las propias Escrituras. O sea, la Biblia interpreta a la Biblia. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. O sea, la confesión nos enseña que las escrituras deben ser interpretadas y que la escritura es nuestro juez supremo. No sé si, creo que sí, me han dicho que sí, que todavía pasa en las iglesias, pero siempre he escuchado que en las iglesias que yo he estado, gracias a Dios, no se hacía, pero pastores que toman la Biblia, llegan al púlpito y dicen, vamos a ver dónde Dios nos quiere hablar hoy día. Y vamos a abrir, y esto que, esa porción que abre, es la que se lee y que se predica. Y ellos le llaman a eso, equivocadamente, la guía del Espíritu Santo. De hecho, una vez me lo dijeron, que yo no le daba, por eso, en ese sentido, en ese contexto, no le daba lugar al Espíritu Santo a hablar. Entonces abre la Biblia donde sea nomás, y sin haberse preparado, sin haber estudiado, sin haber trabajado, ellos hablan desde ahí de la palabra de Dios. Y por eso hay muchas falsas ideas, muchos textos fuera de contexto, y le dan un pasaje, le dan una interpretación a un pasaje que nunca fue la interpretación que el autor original quiso decir a la audiencia original, y se equivocan y enseñan mal la palabra de Dios. Triste, muy triste. Una muchacha, Sproul, se cuenta esta historia, que una muchacha fue a R.C. Sproul cuando estaba vivo, él murió en 2017, y fue a decirle que ella quería un esposo, estaba orando por un esposo, y abrió la Biblia, dice, y así como les contaba, los pastores que hacen eso, y la abrió en Zacarías 9:9. Y miren lo que dice Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ella lo tomó como que era su esposo, ¿cierto? Que Dios le estaba hablando que iba a venir su esposo. Pero ¿de quién está hablando ese pasaje? La Biblia misma lo confirma, de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Sproul obviamente le dijo que no pensaba que el Espíritu Santo la estaba guiando a eso, ni le estaba enseñando eso, ni que la Biblia le estaba hablando de su futuro esposo. Entonces, es una práctica dañina, una práctica herética que te lleva, hermanos, a errores doctrinales muy serios. Ahora, yo no sé si cuando se contaba esta historia era una parodia o real, probablemente una exageración, pero suele pasar que muchas veces en muchos contextos de iglesia se interpretan los pasajes de manera equivocada, sin la interpretación correcta. Este texto tiene un contexto y nosotros tenemos un principio de interpretación que se llama prioridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que interpreta el Antiguo Testamento. Nosotros debemos interpretar el Antiguo a la luz del Nuevo. Y este texto se cita en el Nuevo Testamento y se le da su interpretación. O sea, nosotros podemos interpretar este texto a la luz de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y es citado. Y el texto está en un contexto de una idea de pensamiento, está en un contexto de un capítulo, está en un contexto de un libro, y está en el contexto de toda la Escritura. Y así es como debemos entender la Biblia. Si un texto me parece que
que dice algo que no es lo que nosotros creemos, entonces debemos analizarlo a la luz de la misma Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Entonces analizarlo a la luz de otros textos que hablan de ese tema. Por ejemplo, lo más conocido, si yo pienso que un texto me dice que la salvación se pierde, yo estoy pensando, oye, pareciera que este texto asegurar que la salvación se pierde. Entonces yo voy a todos los otros textos que nos hablan de la salvación y voy viendo que todos los otros me hablan de una seguridad eterna del creyente, me hablan de una seguridad de salvación. Entonces lo más probable es que yo esté interpretando mal ese texto. Porque no podemos decir que la Biblia se contradice. Entonces estoy interpretándolo de manera equivocada. Entonces en la antigüedad, en la Edad Media, hermanos, también la Biblia era considerado un libro oscuro. Un libro que tenía un mensaje más oculto de lo que decían las palabras de la misma Escritura, lo que podemos leer. Entonces la Iglesia Católica decía que hay porciones oscuras para las personas, que solamente las pueden interpretar el magisterio de la Iglesia. Pero ¿qué nos dice la Biblia misma? Dice que ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada, sino que la Escritura es luz. Hay algunas cosas más difíciles de entender, pero ninguna profecía es de interpretación privada. De hecho, Pedro, hablando de los escritos de Pablo y tratándolos como escritura, dice de nuestro amado hermano Pablo, el cual escribió algunas cosas difíciles de entender. Pedro mismo lo dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Los que las tuercen son los indoctos y los inconstantes. Entonces, la Biblia no es un libro oscuro, es un libro claro, nos da claridad, nos da luz, es lámpara a nuestros pies. Entonces nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia, estos son principios de interpretación, vamos a interpretar la Biblia, debemos preferir lo literal por sobre lo alegórico. A veces hay personas que no se leen cualquier porción de la Biblia y se tratan de imaginar lo que no dice el texto. ¿Qué significa esto y qué habrá querido decir? Cuando tú lees una historia, la historia de Chile o la historia del Mundial, tú no estás pensando, oye, Bernardo Higgins, ¿qué significa Bernardo Higgins? Es un personaje mitológico que quiere decirnos algo, otra cosa. No, es un personaje real que existió en la historia, que es un prócer y un hombre importante para Chile, y así otro plan y todos la gente importante, los héroes de nuestro país, los que son considerados héroes. Lo mismo en la Biblia, nosotros preferimos lo literal por sobre lo alegórico. Cuando tú lees la historia, lees de Adán y Eva, lees de Jonás, estás leyendo una historia real. No le tienes que buscar un significado alegórico o espiritual, espiritualizar los textos, sino un significado literal. Debes preferir lo literal por sobre lo alegórico. A menos, lo literal, a menos que el texto te está diciendo claramente que no está hablando de manera literal. Y de acuerdo al género literario en que fue escrito la Biblia. Si estás leyendo narrativa histórica, bueno, es histórico. Pero, por ejemplo, si estamos leyendo una narrativa como los Evangelios, que son narrativas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras vamos, ¿cierto?, avanzando en el Evangelio, nos encontramos con parábolas, y ahí cambia el lenguaje, ya no es literal, sino que sabemos que las parábolas, el Señor nos está contando una historia para enseñarnos una verdad espiritual. Entonces, debemos entender de esa forma las parábolas. O cuando Cristo dice, metafóricamente, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No está diciendo el Señor que literalmente, ¿cierto?, somos sal o somos una luz, sino que está hablando, usándolo metafóricamente para describir algo, algunas cualidades que tiene la iglesia que el Señor le ha dado respecto a la sal, comparándolo con la luz. Entonces, preferimos lo literal, a menos que la Biblia nos esté hablando de un lenguaje simbólico. Por ejemplo, si vamos a leer la poesía, que ya no se escribe como se escribe la narrativa, sino que se escribe en versos, como, no sé, Cantar de los Cantares, evidentemente se va a usar mucho simbolismo, mucha alegoría. Si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar símbolos. No vamos a entenderlo de manera literal porque hay muchos símbolos. Pero sí las cartas, sí los libros históricos, los vamos a entender de manera literal. Entonces debemos preferir lo literal por sobre lo alegórico, lo claro por sobre lo oscuro. Por ejemplo, si yo sobre un tema encuentro un pasaje oscuro, un pasaje que no es tan claro, yo debo buscar los otros pasajes sobre ese tema que son más claros para que me ayuden a interpretar el pasaje oscuro. Por ejemplo, algunos para hablar de escatología, la palabra escatología quiere decir la doctrina de los últimos tiempos, que hay muchas posiciones, sabemos, hay varias posiciones al respecto.
comienzan con Apocalipsis, el libro más oscuro de la Biblia para hablar de escatología. No, yo debo comenzar por los pasajes claros para que me ayuden a interpretar Apocalipsis. Debo comenzar por la escatología del Señor Jesucristo, por lo que Jesús dijo acerca de los últimos tiempos, por lo que Pablo dijo acerca de los últimos tiempos, Pedro habló de los últimos tiempos. Y eso, teniendo esos pasajes que son claros, me van a ayudar a interpretar los más oscuros. Apocalipsis, pasajes como Daniel, que a veces son usados para hablar de la escatología. Pero no puedo empezar por Apocalipsis. Entonces, lo claro lo prefiero por lo oscuro, lo prioritario por sobre lo secundario. El Nuevo Testamento tiene prioridad por sobre el Antiguo. No es que debo leer más el Nuevo Testamento, no, sino que el Nuevo interpreta el Antiguo. Porque si yo leo el Antiguo sin leer el Nuevo, no voy a entender el Antiguo, porque todo eso apuntaba al Nuevo Pacto, a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Entonces debo entender el Antiguo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces la Escritura es la que interpreta las Escrituras. ¿Se da cuenta que no debo yo darle una interpretación mía, no debo ir con mis ideas a interpretar la Biblia, sino que dejar que la Biblia misma traiga luz, que la misma Biblia se interprete a sí misma? Los pasajes oscuros a la luz de los claros, darle el sentido literal que corresponde, ver el género literario, la gramática es muy importante para nosotros poder estudiar la Biblia y entender que todo apunta a un solo tema, a un solo panorama redentor que está en Cristo Jesús. La Biblia es cristocéntrica, hermanos. Cristo es la clave de interpretación de la Biblia. Cristo es la clave de interpretación del Antiguo Testamento. Si yo no veo a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces no acerté en mi interpretación. Recuerden que cuando Felipe le está predicando al etíope eunuco, él dice que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y él dice que tomando la escritura que estaba leyendo el eunuco, que era Isaías 53, y pasando por otras escrituras, le predicó el Evangelio de Jesucristo. O sea, uno se pregunta, ¿cómo le predicó el Evangelio de Jesucristo con el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaje habrá usado? Cuando Jesús habla con los hombres camino a Maús en Lucas 24, dice que les abrió el entendimiento, ellos no habían entendido que estaban frente a Cristo, y dice que comenzando de Moisés, la ley, y pasando por todos los profetas, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, les declaraba lo que de él decían. Jesús dijo en otro pasaje, de mí habló Moisés. ¿Dónde habló Moisés de Cristo? Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, hablando del Antiguo Testamento, no estaba escrito el Nuevo. Entonces la clave de interpretación del Antiguo Testamento es Cristo. Cristo. Debemos analizar la Biblia en su contexto histórico gramatical. Recuerden que, si bien Dios quiere hablarme a través de su palabra y toda la palabra es para mí, originalmente la Biblia no fue escrita a mí. Fue escrita un autor original, hay a una audiencia original. Si vamos a las cartas de Pablo, Pablo le escribió a los corintios, no le escribió a la iglesia de Linares, ¿cierto? Pablo le escribió a los corintios, Pablo le escribió a los efesios. Hay una audiencia original, con un autor original y con un mensaje que quería darle Pablo a esa audiencia. Y después que yo interpreto eso, entonces yo puedo sacar enseñanzas para mí. ¿Qué quiere decir el Señor a mi vida también? Con el mensaje que Dios le da a los corintios, ¿qué quiere decirme a mí? Entonces la interpretación de la Biblia es una sola. Siempre el sentido, como dice la confesión, es uno. Hay personas que dicen, no, pero ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas yo de este versículo? ¿Qué opinas? Y hay tres opiniones distintas. No pueden haber tres interpretaciones. La interpretación es una sola. Dos están equivocados. Porque no pueden haber tres interpretaciones de la Biblia. Estamos relativizando la verdad. La verdad es una sola. Y la interpretación de la Biblia es una. Lo que puede ser variado es la aplicación. Cómo yo lo aplico a mi vida puede ser variado. Pero la interpretación es lo que el autor original, a través de un mensaje, le quiso decir a la audiencia original. ¿Recuerdan cuando estudiamos en el colegio el emisor, el mensaje y el receptor? Bueno, lo mismo en la Biblia tenemos que ver. Hay un emisor, hay un mensaje y un receptor. Un autor original, una audiencia original con un mensaje para esa audiencia. Y eso es la interpretación. ¿Por qué Pablo le dijo a los Gálatas que si viene un ángel del cielo aún y le anunciara otro evangelio, sea anatema? ¿Por qué? Porque veo un problema en la iglesia de Galacia.
Estamos siendo contaminados por los judaizantes que le decían que debían seguir circuncidándose y cumpliendo las leyes judías, los ritos judíos, a pesar de tener a Cristo. ¿Se da cuenta que hay un mensaje para los Gálatas? Que Pablo le quiso comunicar, no me escribió a mí, se escribió a los Gálatas. Entonces ese es un significado. Ahora cuando yo sé que la Biblia es sobrenatural, es divina, hay un mensaje espiritual que es para nosotros los creyentes. Entonces, cuando yo digo, ahora, ¿qué quiere decirme el Señor a través de esto? Bueno, que no debo desviar el otro evangelio. Debemos predicar el fiel evangelio verdadero. Que Cristo es el cumplimiento de las leyes. Yo no necesito, de los rituales judíos, yo no necesito ahora circuncidarme. Esas son aplicaciones, y las aplicaciones pueden ser variadas. En un sermón, si yo predico Gálatas 1, vamos a hablar, bueno, creo que Manuel lo predicó hace un tiempo atrás, vamos a hablar del contexto, de lo que Pablo quiso decir, pero después al final vamos a aplicar eso a nosotros, a nuestro corazón. Y la aplicación puede ser variada, de acuerdo al contexto, pero el significado siempre es uno solo. Un solo significado tiene la Escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han habido periodos en la historia de la Iglesia, sobre todo en la historia de los padres de la Iglesia, que le daban un sentido triple o cuádruple a la Biblia. Hay algunos que yo he escuchado sermones de la parábola del buen samaritano, donde le dan mucho significado al levita, al sacerdote, a todos los que pasaban por ahí, tienen un significado simbólico, alegórico. Eso se llama espiritualizar las Escrituras, o sea, darle un sentido que no tiene. Cuando leemos la parábola del buen samaritano, el sentido es el que el Señor le da. ¿Qué dice el Señor? Que debemos hacer misericordia. Esa es la enseñanza. Debemos hacer misericordia como ese buen samaritano hizo misericordia. Y eso es el sentido del texto, no hay otro. Ahora, cuando yo quiero aplicarlo a nuestro contexto, ahí puede ser variado. Y hablar incluso de Cristo como nuestro buen samaritano, que nos ayudó cuando nosotros estábamos ahí tirados en el piso, heridos. Pero eso son aplicaciones. El significado del que Cristo quiso dar. Hagan misericordia. Hagan ustedes lo mismo. Entonces, es por eso que a veces hay malas interpretaciones. Y es por eso, hermanos, que existen tantas denominaciones. Por interpretar diferente estos textos de la Biblia, lamentablemente. Entonces la Escritura es cristocéntrica. Cristo es mencionado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, a través de tipo, antitipo. Tipo es lo que anuncia, es la sombra en el Antiguo Testamento, y el antitipo es la sustancia. Cuando esa sombra se cumple, ya la podemos ver, ya no es una sombra. Por ejemplo, si vamos a Israel en el desierto, tenemos varios tipos. Bueno, desde que salen de Egipto, donde vemos el sacrificio del Cordero Pascual, ¿cierto? Que era Cristo, representaba a Cristo, era sombra de Cristo. Cristo es el Cordero sin mancha. Vemos que van por el desierto y Corintios nos dice que la roca en el desierto de la cual salió agua es Cristo. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra agua viva que sale de la roca. El maná, que alimentaba al pueblo durante 40 años, Cristo dice, yo soy el pan del cielo, yo soy ese maná, era tipo de Cristo, es una sombra de lo que había de venir, Cristo nuestro pan que descendió del cielo, así como Dios alimentaba al pueblo de Israel durante 40 años, bueno, el pan del cielo descendió para darnos vida y para que no tengamos hambre, jamás. Entonces vemos a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Puede darle muchos ejemplos de tipos y sombras del Antiguo a través de profecías. Cuando Moisés profetiza en Deuteronomio 18, el profeta que había de venir está hablando de Cristo, nuestro gran y final profeta que había de venir. Entonces, toda la Escritura toma unidad, toma sentido pleno en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Lucas 24, dice, y comenzando desde Moisés, Cristo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Eso en cuanto a la interpretación. En el párrafo 10 habla de que el juez supremo, donde deben decidirse todas las controversias, es la Escritura misma, y es lo que nosotros debemos acatar. Los decretos de concilios históricos, hay concilios que la Iglesia ha hecho, las opiniones de los escritores antiguos, cuando leemos libros o leemos de los padres de la Iglesia, las doctrinas de hombres o espíritus particulares de los hombres, debemos considerarlo. Por ejemplo, la historia de la Iglesia debemos considerarlo. La Iglesia no nació ayer, la Iglesia tiene 2000 años de historia. Y eso deben ser considerados. ¿Qué la Iglesia
ha considerado como ortodoxo, como bíblico, como correcto a través de la historia? ¿Qué la iglesia ha considerado como herejía? Yo no puedo decir, oye, ¿saben qué, hermanos? Yo descubrí algo que nunca nadie, venir con un mensaje que nunca nadie en 2000 años descubrió. Yo lo descubrí en la Biblia. Hermano, sería una mentira, una herejía, algo falso, porque no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada que yo descubra que la iglesia en la historia no ha descubierto. Entonces, la historia de la iglesia también han sido doctrinas tratadas como herejía, como falsa doctrina, y que nosotros debemos estar alerta. Por ejemplo, si mencionamos las falsas doctrinas de esta iglesia que dicen ser evangélicas como lo solo Jesús, las iglesias modalistas, las iglesias voz que claman en el desierto, todas estas iglesias que se denominan solo Jesús, en los primeros siglos se llamó modalismo a eso, y es una herejía. Ellos dicen que Dios es una sola persona que se manifiesta en modos distintos, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Es una herejía. La doctrina de testigos de Jehová no es nueva, a pesar de que la denominación de testigos de Jehová es nueva. Pero es el antiguo arianismo que trató la iglesia como herejía. Ellos señalan que Cristo no es Dios, o es un ser creado por Jehová, y Jehová para ellos es el Padre, no es el Dios Trino, como para nosotros. Entonces, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Toda doctrina debe ser analizada a la luz de la Escritura. Si lo que enseñamos aquí no está en la Biblia, entonces no debe ser practicado. Lo que practicamos es lo que la Escritura señala. Entonces, en Hechos 15, por ejemplo, hubo un concilio y se aplicaron las Escrituras. Los apóstoles dijeron, ¿qué dicen las Escrituras? Para poder ver qué vamos a hacer con los gentiles. ¿Qué dice el Señor? Entonces, hermanos, aquí la confesión le hace ciertos ataques a doctrinas que estaban surgiendo en aquellos tiempos. Recuerden que estamos en el contexto de 1600, por eso hay muchos ataques a la Iglesia Católica Romana. Hay ataques a los cuáqueros. Recuerden dónde viene el monito del cuáquer ahí, un cuáquero, una doctrina errada, que ellos decían tener un espíritu iluminado respecto a ciertas cosas. Por eso la confesión dice, a estos espíritus de hombre hay que analizarlos a la luz de la Biblia. Hoy día vemos muchos creencias más o menos de los cuáqueros, que no es que Dios me lo dijo, Dios me lo reveló, no es que yo lo sentí, lo viví. No, esos espíritus deben ser analizados a la luz de la Biblia. ¿Eso es bíblico? Dime dónde está en la Biblia para yo creer. No es que a mí no me habló, a mí me reveló, no. ¿Dónde está en la Biblia? Los cuáqueros hacían eso, por eso hay un ataque a esos espíritus iluminados. La Biblia debe ser el juez supremo. Es nuestro verdadero juez y debemos obedecer a la palabra de Dios. Las doctrinas de hombres. Hoy día hay muchas doctrinas de hombres puestas a nivel de palabra de Dios, que hombres han impuesto a las congregaciones. Entonces, cualquier enseñanza que surja de las especulaciones humanas y no de la Escritura, hermanos, debe ser desechada. Miren Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, vamos a leer un poquito. Estoy terminando, hermanos. 5 minutos más. Mateo 15, 1 al 9 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Saben la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos, de los judíos era la tradición oral, lo que iba pasando de boca en boca a través de los maestros en la historia. La interpretación de la ley. ¿Recuerden cuando dice la Biblia, oíste que fue dicho, Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, o no cometerás adulterio? Era lo que Jesús está diciendo en la tradición de los ancianos. O sea, ustedes oyeron que fue dicho por estos ancianos, por estas tradiciones, esto, pero Jesús dice, mas yo os digo, no es que esté cambiando en la ley de Dios, sino que está diciendo, este es el verdadero sentido de la ley, por esto fue escrito. Por ejemplo, cuando dice, oíste que fue dicho, o sea, la interpretación que le daban los ancianos, los judíos, a la ley era, no cometerás adulterio, no cometerás el acto de adulterio, pero se daban licencias, en otras cosas. Entonces Jesús le dice, este es el verdadero sentido espiritual de la ley. Cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ese es el verdadero sentido. No es que era simplemente no cometer el acto. Ustedes no cometen el acto, pero pecan de otra forma. Jesús le da el verdadero sentido es cuando ya tú miras a una mujer ya adulteraste en tu corazón. Cuando la Biblia dice no matarás, pero cuando tú ya odias a alguien en tu corazón, ya no mataste. Es un sentido más profundo de la ley,
como el que los fariseos le daban. Entonces había una tradición de los ancianos que decían, hay que lavarse las manos. No están quebrantando la tradición. Verso 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, cuando tenían algo para ayudar, la palabra honrar no solamente significa, tiene que ver con respeto, sino también con ayudar cuando sea necesario a los padres. Y cuando ellos tenían algo, decían, no, esto es mi ofrenda a Dios, no se lo voy a dar al Padre. Entonces, así invalidaban la ley de Dios, le dice el Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso hacían los fariseos. Cuando yo enseño un mandamiento de hombre como doctrina, eso se llama legalismo. Legalismo. Y lo hemos hablado en otras ocasiones eso. Entonces, hermano, el juez supremo es la palabra de Dios. No es Dios anoche me lo reveló, no es Dios me dijo esto, no es yo lo sentí, yo lo viví, es la Biblia dice. ¿Dónde está? En las Escrituras. Si no está en las Escrituras, si no tiene capítulo o versículo, entonces, hermano, no creamos. Dice la Biblia en 1 Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo dijo, si aún viene un ángel del cielo y os predica otro evangelio distinto, sea anatema. Nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras doctrinas deben estar basadas en las Escrituras. Y si hay una controversia respecto a un tema, debe solucionarse a la luz de la palabra de Dios, porque es nuestro fundamento, la Biblia, y solo la Escritura. Eso es sola Escritura. Amén, hermanos. De ahí lo dejamos, día de hoy. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, comenzamos con Dios y la Santa Trinidad. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos por este tiempo de estudio. Ayúdanos, Señor, a amar y a valorar cada día más su palabra. Que ya sea nuestro deleite, que sea más dulce que la miel, Señor, a nuestra boca. Te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por todo tu amor en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermanos.